Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. ¿Qué hacer entonces con las verdades de Dios? De esto se trata esta serie. ¿Cuál debe ser mi respuesta? ¿Qué actitud de asumir? ¿Qué decisiones he de tomar frente a las verdades de Dios? Para comenzar o antes de hacerlo, quiero recordarles que este fin de semana tenemos nuestro Congreso de la Verdadera Belleza en el Redil. Pasado mañana se estaría dando el inicio a o sea, el 25, viernes 25 de octubre hasta el domingo 27. Este congreso siempre está cargado de sorpresas, un congreso muy particular para todas aquellas mujeres. Filipenses 4. Hemos venido aquí referenciándonos en la primera parte de Filipenses 4, cuando Pablo se refiere a a los filipenses como hermanos, amados, amados míos, deseados. Yo los deseo estar con ustedes. Ustedes son mi gozo y son mi corona. ¿Qué hacer frente a todo ello? Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. Mira lo que aquí Pablo enfatiza. Habla acerca mucho del gozo, por cierto. En el versículo primero dice que ustedes son mi gozo. Y él se alegra en todo ello. Es que yo los veo a ustedes, yo oigo acerca de ustedes, veo cómo ustedes están allí siempre permaneciendo fieles al Señor y eso me llena a mí de gozo. Pablo habla acerca de este término, el gozo, del regocijarme. Sin embargo, Pablo está allí viviendo un momento muy difícil en su vida, adverso por causa de compartir de Dios, de no silenciarse, de no callarse, de compartir las buenas nuevas de Jesús. Estaba en un centro carcelario, estaba siendo recluido, coartado, precisamente por hacer esto. Y Pablo nos habla acerca del gozo y ahora nos dice regocijaos en el Señor. O sea, nunca dejen de gozarse. El gozo por encima del gozo, algo así. Otra vez os digo regocijaos. Entonces pone y hace un énfasis y pone un hincapié muy marcado en cuanto a lo que significa el gozo. Y aquí encontramos algo. ¿A qué se está refiriendo? Pues a los fieles, aquellos que son fieles. Estos filipenses eran muy fieles. Y aquí podemos decir o podemos salir con un dicho, los fieles son felices. Eso es lo que significa. Ustedes regocíjense, sean felices. La fidelidad, cuando yo soy fiel a Dios, entonces yo me puedo regocijar. Pero mire lo que aquí dicen, no son términos simplemente que podemos pasar por alto. Pero hay que aclarar algo, no es el gozo mundano, no es el gozo hedonista de quererlo tener o de querer lograr aquello que yo necesito para ahora, para allá, no es el placer inmediato, no se refiere a eso, sino que dice regocijaos en el Señor. Y eso es lo que marca la diferencia. No dice regocijaos siempre. Otra vez os digo regocijaos. No, ahí hay un término claro. Regocijaos en el Señor, me dice así. Entonces yo me regocijo en Dios. Pero hay una segunda observación o tercera, y es que este regocijo ha de manifestarse siempre. Entonces aquí vemos, regocijaos en el Señor. Regocijaos siempre. No importa las condiciones, no importa las circunstancias, no importa los tiempos. Por eso me dice siempre. Y el siempre denota algo aquí en la palabra de Dios. O sea, debe ser constante, pero también debe ser creciente el regocijo en mi vida. O sea, no puede permanecer igual, pero el siempre ya está extendido en el tiempo. O sea, cada segundo, cada día, cada año, en cada etapa de mi vida. Así yo esté en mis 20, así esté en mis 60 o el día de mañana yo esté en mis 80 o hasta los años que Dios me dé aquí en la tierra. Regocijarme siempre en el lugar donde yo esté. Aún cuando las cosas seguramente no me están saliendo como yo le hubiera deseado. Asumir siempre todo con regocijo. Primera de Tesalonicenses 5, 15 y 16 dice, mirad, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo que es bueno, unos con otros, unos para con otros
y para con todos. Versículo 16, estad siempre gozosos. Tantas veces se enfatiza esta pasaje final, o sea, el versículo 16, estad siempre gozosos. Pero el contexto, ¿cuál es? Que tantas veces pues, las personas me pagan el bien que yo les hago, me lo pagan con mal. O por el otro lado, simplemente estoy allí, como quien dice, ocupándome de lo mío y una persona viene y me hace mal. ¿Cuál es la primera reacción? Pues pagarle el mal por el mal que me ha hecho. No, me dice así la palabra de Dios, no, sigan siempre lo bueno, los unos para con los otros, para con todos, y estén siempre gozosos. Cuando me hacen mal es difícil estar siempre gozoso y gozarme en el Señor o regocijarme en el Señor, porque siempre dice, bueno, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo hago el bien y yo hago el bien porque tú me has enseñado a amarte a ti. Bueno, porque yo te amo a ti y me has enseñado a amar a mi prójimo. Y resulta que ese amor y ese bien que yo hago me lo están pagando con mal. Entonces, como que, Dios, esto no me cuadra, esto como que no encaja. Y Dios, ¿qué es lo que me dice a mí? No, es que siempre vas a procurar lo bueno y que nada ni nadie te quite el gozo. Nada, ni aun aquellos que me pagan mal. Por eso dice, estad siempre gozosos. Y Pablo enfatiza el gozoso, el gozoso con el siempre. Lo vemos ahora en la carta primera a los tesalonicenses, ya lo hemos visto en Filipenses 4. Regocijaos en el Señor siempre. Entonces, nada debe menguar mi gozo, ni detener mi gozo. Filipenses, el mismo Filipenses, esta carta que Pablo nos escribe, un capítulo anterior, en el capítulo tercero, el versículo primero, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Hermanos, gócense en el Señor. Pablo enfatiza, no olvidemos, gozaos, siempre gozaos en el Señor. Entonces yo me gozo en el Señor, me gozo haciendo su voluntad, eso es, me deleito, yo me gozo. Pueden venir tormentas, pueden venir situaciones, pueden venir pandemias, lo que sea, pero yo me gozo en el Señor. Nada ni nadie puede quitarme el gozo en el Señor. Y Pablo por eso dice, para mí no me es molesto, para ustedes, pues el escribirles, el enseñarles las mismas cosas. Y Pablo por eso enfatiza, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. ¿Qué tan importante es el cual oigamos permanentemente esto? Porque sí, yo me regocijo y luego viene algo y ya, mi gozo se va como quien dice a la caneca a la basura. Y eso no funciona así. El gozo no es una adrenalina, como la adrenalina que uno necesita. El mismo cuerpo produce la adrenalina, entonces yo me gozo. Y luego viene el bajonazo. No, la vida cristiana no es de bajonazos, es de regocijarnos siempre en el Señor. Hay un pasaje en la palabra de Dios, una historia particularmente de Nehemías 8. Nehemías que fue un hombre usado por Dios para restaurar los muros de Jerusalén, para restaurar su ciudad, para restaurar a su pueblo, y llevó a su pueblo a que edificara. Y no solamente eso, sino a que recobraran ellos nuevamente esa valía que era tan necesaria. Pues ahí estaba un personaje llamado el sacerdote Esdras. Y me dice aquí, a partir del versículo primero de Nehemías 8, aquí lo vamos a resumir, seguramente los primeros 9 versículos, pero esta historia dice algo así, que Esdras llegó con la palabra de Dios y se lo compartió a la gente. Y ahí estaba toda la gente, estaba todo el pueblo que habían allí culminado la obra. Dice que habían hombres como mujeres, todos los que puedan entender. Y él comenzó a leer ahí en la plaza, comenzó a leer la palabra de Dios a todos. Y la gente estaba allí, atenta, hombres, mujeres, todos le pusieron ellos entendimiento. Y dice que estaban muy atentos y que leían la palabra de Dios y la entendían claramente. Y el versículo 4 me dice que le ponían sentido, de modo que entendían. La palabra de Dios me invita a que yo le ponga sentido a su palabra. No puede ser que simplemente yo la lea, no, hay que ponerle sentido. Y ella misma me invita a entenderla. Pero ¿saben lo que aquí me dice?
algo lo cual compartían allí. Ahí estaba, por supuesto, Nehemías, está el sacerdote Esdras leyendo la palabra de Dios. Y la gente allí pues estaba compungida y se entristecieron y comenzaron a llorar seguramente por lo que estaban oyendo. Estaban conmovidos, se habían enternecido, claro, su corazón estaba allí como de quien dice, estaba derritiéndose. Lloraban oyendo la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que les dice aquí Nehemías y Esdras? Ahí en ese versículo 9, no al final, que les dice, no, ahora vamos a deleitarnos, vamos a comer, vamos a beber, vamos a compartir los unos con los otros. Eso es lo que dice, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Qué manera como culmina, la manera como culmina este pasaje? Y bueno, en general esta historia, el gozo del Señor es mi fortaleza. Seguramente hay momentos donde yo siento llanto, siento llorar, donde seguramente estoy allí por algún momento o algunos instantes entristecidos. ¿Y qué me dice la palabra de Dios? Y cuando uno está así, no dan ganas seguramente ni de comer, ni de tomar absolutamente nada. Dicen, no, háganlo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿No se han dado cuenta que cuando uno está contento, cuando uno está lleno de gozo, uno tiene más fuerza? Pero claro que sí. Cuando uno está triste, cuando está golpeado, no tiene fuerza, a duras penas para levantarse. Pero cuando estoy lleno de gozo, me levanto con ahínco, me levanto con ganas, me levanto con ese deseo, con esa pasión. Mi gozo, porque yo me regocijo en el Señor. Cuando yo lo hago siempre, el gozo del Señor es mi fortaleza. Aún en momentos de dificultad, en momentos donde estoy flaqueando, el gozo del Señor es mi fortaleza. Regocijémonos en el Señor siempre. Vamos a orar. Y aquí tu palabra, Dios, me lleva a eso y me invita a todo lo contrario, Señor, a lo que seguramente oigo. Y es que yo he de regocijarme, como Pablo así lo dice. Regocijarme, pero regocijarme en ti. Señor, yo quiero regocijarme en ti. Que mi gozo seas tú. Que mi gozo sea el hacer tu voluntad. Que mi gozo cada mañana sea el levantarme, el buscar ahí en tu palabra, el hablar contigo, el orar, el manifestarte, Señor, lo que esté en mi corazón, el recibir tu palabra. Y aún, Dios, el ser exhortado por tu palabra, el ser redarguido por ella. Pero todo, Señor, todo ello, que lo haga con gozo. Regocijaros en el Señor. Y tu palabra aquí lo dice, y siempre, siempre, Dios. Yo no quiero ser de aquel ánimo cambiante, de aquel que sube, que baja. No, Señor. Porque el gozo del Señor es aquello lo cual es para siempre. El gozo que tú me das, porque tu presencia en mí es motivo de gozo. Porque tu perdón es motivo de gozo. Porque la paternidad que tú me das de Dios es motivo de gozo. Porque el propósito que ahora tengo, que recibo de ti, que es tu propósito en mí, es motivo de gozo. Tú eres motivo de gozo, Señor. Ahora, Señor, ahora Dios, que tu gozo está y sea sobre cada uno de estos tus siervos, sabiendo que el gozo del Señor, tu gozo en mí, es mi fortaleza. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que de manera precisamente permanente, incansable, que siempre transmiten este programa y lo han venido haciendo desde pandemia. A Colmundo Radio aquí en Colombia por medio de sus diferentes estaciones. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias en el mejor puerto del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, la encantadora Guajira colombiana. Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo si este programa ha sido útil para usted y que lo comparta con otras personas en este día. Nos encontramos mañana, nuevamente a las 5 de la mañana. Nos levantamos temprano y nos levantamos con regocijo. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.